Bueno, mi nombre es Carlos Portillo. Buenas tardes. El día de hoy he venido a hablarles sobre estrategias de desarrollo para dispositivos móviles. Antes de empezar un poco con ya el contenido, pues me gustaría presentarles algunas estadísticas muy pequeñas, ¿no? Unas tres o cuatro estadísticas para que tengamos una idea de la importancia del tema. Actualmente, el 91% de personas que acceden a Internet lo hacen a través de un móvil. Es decir, tenemos varias posibilidades de acceso, tanto por ordenador, inclusive por televisión, etcétera. Bueno, pues el 92,1% utilizan su dispositivo móvil para acceder a Internet. Tenemos que actualmente en España existe, comparado con la cantidad de habitantes, un 117% de líneas móviles contratadas y activas. Es decir, tenemos más líneas móviles que habitantes. Esto es un dato también bastante interesante. Y otro es que alrededor del 74% de españoles hizo una compra online desde cualquier dispositivo en el último mes. Todo esto nos da a entender, nos permite ver que, en efecto, el desarrollo de aplicaciones móviles pues, tiene una importancia estratégica en muchos casos para la mayoría de organizaciones. Sin embargo, también es cierto que alrededor del 20% de aplicaciones que son descargadas se descargan y no se vuelven a utilizar. Esto nos deja entrever que el desarrollo de aplicaciones móviles no debe hacerse de cualquier manera, en buena cuenta, sino que hay que seguir una estrategia que nos permita tener éxito en este emprendimiento. En fin, bueno, ya pasando al tema de esta presentación. Eh, Antes de inclusive ponernos a pensar en qué estrategia, porque muchos pensarán seguramente que hablar de una estrategia implica hablar de qué tecnologías vamos a usar, cómo lo vamos a implementar, etcétera, 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 pero es ir un poco más allá. Porque inclusive antes de siquiera ponernos a pensar en la tecnología, deberíamos hacernos una pregunta muy importante. Y esta es, ¿necesito una aplicación móvil? O, en buena cuenta, ¿mi organización necesita una aplicación móvil? Pues esto es una pregunta realmente que muchos obvian en el proceso y saltan directamente a la parte de ya escoger, empezar a diseñar pantallas y empezar a pensar en cómo lo van a publicar, en dónde lo van a publicar, y etcétera, y qué tecnologías. Y deberíamos parar un momento porque responder a esta pregunta nos va a permitir tener una idea clara de qué es lo que vamos a hacer. En buena cuenta, en la mayoría de los casos, quizás la respuesta a necesito una aplicación móvil será sí, la necesito o mi organización la necesita. Pero ya habiendo hecho este análisis, pues tendremos claro exactamente qué es lo que necesitamos. Entonces, podemos determinar esto respondiéndonos a algunas preguntas, o sea, pensando y analizando un poco y respondiendo a algunas preguntas. Yo he citado acá algunas que me han parecido a mí las más importantes y que son, en buena cuenta, esenciales para determinar si necesito o no una aplicación móvil. La primera, y que digamos es el core de todo esto. ¿Solucionaré una necesidad de mis clientes o de mi organización al desarrollar esta aplicación móvil? Esto nos permitirá pensar si realmente toda la inversión que hagamos tendrá algún valor, ¿no? Aportará valor. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, aquí les pongo algunos objetivos posibles que podríamos tener. Captación de clientes, por ejemplo, fidelización de los mismos, aumentar nuestro volumen de ventas. Podríamos tener un objetivo como branding, por ejemplo, es decir, posicionar mejor nuestra marca o nuestra organización en el mercado y otras similares. ¿Cuál es mi público objetivo? Este es otro punto importante que deberíamos pensar. Si realmente tenemos un público objetivo que quizás es un poco reacio al uso de tecnologías móviles, quizás no tenga muy buena acogida nuestra aplicación. Claro que en esta época moderna y en base a las estadísticas que hemos visto que en su mayoría las personas tienen acceso a aplicaciones móviles y las utilizan. Eh, ¿Cuál es el beneficio que esperamos tener? Pues esto también deberíamos poder conocerlo e inclusive poder cuantificarlo, ¿no? Es decir, ¿qué esperamos ganar? O sea, no solamente decir,
esperamos aumentar ventas, sino cuánto más ventas que querríamos hacer gracias a esta aplicación móvil y en cuánto tiempo de retorno deberíamos tener que esperar para poder obtener este beneficio. Porque en buena cuenta, si yo estoy esperando obtener un beneficio de este desarrollo móvil o de este emprendimiento hacia una aplicación móvil en un periodo de largo plazo, con lo rápido que cambia el mercado, quizás tenga la necesidad de hacer una mejora o una actualización de mi aplicación móvil antes de obtener beneficios y en ese caso, pues quizás habría que replanteárselo, ¿no? Pero bueno, normalmente vemos que las aplicaciones móviles tienen una respuesta rápida. Otra pregunta importante es, ¿existen alternativas en el mercado? Y claro, porque ahora también es muy común encontrar aplicaciones que ya ofrecen por una suscripción tal vez la funcionalidad que yo necesito. Pongo caso, por ejemplo, si yo tuviera una compañía quizás de taxi, por ejemplo, una flota, ¿no? Eh, podría yo desarrollar una aplicación móvil, pero quizás tendría más sentido utilizar Uber, porque ya tiene una base de clientes, ¿no? De la cual yo me podría beneficiar inmediatamente. Otra pregunta importante es, luego de desarrollada la aplicación bueno, cuando está publicada y ya en uso, ¿tendremos la disponibilidad de recursos para el mantenimiento de dicha aplicación? Recordemos que al publicar una aplicación tenemos una exposición inmediata hacia nuestros clientes, ¿no? Y por tanto deberíamos tener una capacidad de respuesta también muy rápida. Y otra pregunta importante también y que debemos ver es ¿qué está haciendo mi competencia? En buena cuenta esto me va a dar un indicador de lo que yo debería hacer, ¿no? Podría ocurrir que mi competencia ya tenga una aplicación móvil y podemos hacer un benchmark y ver qué debilidades y fortalezas tiene esta aplicación y tratar de mejorarla. O en buena cuenta de pronto mi competencia no lo tiene y yo estoy dándome cuenta de que estaría innovando, ¿no? Y esto es una ventaja competitiva. Pero por otro lado también podría darme cuenta que de pronto mi competencia no lo hace porque no es necesario, ¿no? Entonces, estas son preguntas que son importantes responder. Y que quizás al final de esto, casi con una probabilidad muy alta, la respuesta sea, bueno, que tal vez sí, necesito una aplicación móvil. Pero ya tendré una idea de qué es exactamente lo que necesito. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Antes, nuevamente, de saltar ya al desarrollo, pues tendríamos que sentarnos y hacer ya un diseño un poco más elaborado, ¿no? Para poder hacer un buen diseño, pues una de las principales cosas es entender cuál es la estrategia de nuestro negocio. Tenemos que estar muy familiarizados con la estrategia de negocio para poder, a partir de ella, establecer una estrategia móvil, ¿vale? Si mi estrategia de negocio es eh, aumentar el volumen de ventas, pues tendríamos que diseñar una aplicación móvil que casi al 100% de las funcionalidades estén orientadas a ese objetivo, ¿no? Eh, Además, bueno, esto nos servirá para definir la estrategia, como dije, móvil. Nos permitirá responder preguntas como ¿cuál es el propósito de mi aplicación? ¿Para qué estoy haciendo yo esta aplicación? Bueno, si quiero aumentar mi volumen de ventas, pues, por ejemplo, ¿no? Pues tendría que hacer una aplicación que me permita llevar la venta directo al cliente, ¿no? Sin pasar a través de intermediarios, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. Otra pregunta que nos permitirá responder es, ¿la aplicación es core? Es decir, ¿mi negocio va a girar en torno a esta aplicación? ¿Va a ser una réplica funcional de una aplicación que ya tengo? En buena cuenta puede ser una aplicación web, por ejemplo, a la que ya acceden mis clientes o, por ejemplo, a la que acceden mis usuarios internos, si es que el propósito de mi aplicación es para uso interno. O es un complemento, es decir, va a complementar las funcionalidades que ya tengo en la web. Esto es de cara a poder también facilitarnos seleccionar la tecnología adecuada, ¿no? Para el desarrollo. Luego tendríamos que establecer las funcionalidades necesarias. Y en el caso del desarrollo móvil, en la mayoría de los diseños, menos es más. Es decir, tenemos que tratar de centrarnos en identificar cuáles son las funcionalidades que van a aportar valor a la organización y centrarnos en ellas, en lugar de tratar de poner la mayor cantidad de cosas posibles, porque la mayoría de los casos, invertir esfuerzo en algo que no va del objetivo, probablemente ni siquiera se llegue a utilizar, ¿no? Y estaremos
gastando tiempo que podríamos emplear en llevar a nuestros clientes una funcionalidad que sí necesitan mucho mejor hecha. Entre estas funcionalidades, pues algunas cosas que debemos definir son los parámetros de diseño. Cosas como, por ejemplo, si es que la aplicación va a ser de uso libre o vamos a necesitar que los usuarios se registren, que hagan login. Si es el caso, cómo van a hacer este login. Si el login se hace a través de, en buena cuenta, por ejemplo, un directorio interno de usuarios, si es para una organización, o si van a usar login vía Facebook o vía Google, o va a ser un login independiente, por ejemplo. Otro parámetro importante es la monetización. En caso nosotros querramos obtener una rentabilidad directa, digamos, de esta aplicación, pues tendríamos que pensar cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer a través de publicidad, si lo vamos a hacer a través de suscripciones, o si la aplicación va a ser de pago, ¿no? Por ejemplo. Hay que ver que entre estos parámetros de diseño hay algunos que son de más agrado para los usuarios y otros que son de menos agrado, pero también dependerá de las necesidades específicas, ¿no? Si estamos entregando información sensitiva, pues necesitaremos un registro y login, a pesar de que a muchos usuarios, pues, quizás les pueda incomodar, ¿no? Tener que estar haciendo un registro para una aplicación. Finalmente, cuando hemos establecido todas las funcionalidades que queremos implementar y ya tenemos nuestros parámetros de diseño establecidos también, entonces pasamos ya a empezar a prototipar, ¿no? En primer lugar, pues hacemos unos mockups. Aquí ya normalmente recomendamos que participe una persona que sea conocedora de técnicas de diseño o de interfaces de usuario y todo esto, pues porque deberíamos nosotros diseñar interfaces que sean intuitivas, que sean amigables, que sean atractivas, ¿no? Y que aporten valor finalmente, ¿no? Que enganchen al usuario y que hagan querer seguir usándola. Para esto, bueno, hacemos mockups, prototipos navegables y tendríamos que hacer test de usabilidad. Esto es muy recomendable, incluso con usuarios finales, ¿no? Usando el prototipo navegable para poder obtener una respuesta al prototipo, ¿no? Que nos va a servir para después mejorar el diseño si es necesario. Este es un buen punto para poder establecer también KPIs para poder medir el cumplimiento de los objetivos. Es decir, en este punto todavía no podemos medir nada, pero sí podríamos determinar cómo vamos a medir cosas en el momento en el que la aplicación esté ya en el mercado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver, queremos disminuir el tráfico hacia nuestra web y canalizar nuestras ventas a través de la aplicación móvil, pues un KPI que tendríamos que establecer, por ejemplo, es el de cantidad de usuarios que se conectan por la web y la cantidad de usuarios que lo hacen por el móvil y cómo se transfieren unos hacia el otro, ¿no? Una vez publicado. Y otro indicador podría ser también el volumen de ventas, en cuánto aumenta y si está aumentando conforme a lo que nosotros nos hemos trazado. Bueno, en buena cuenta, una vez terminado el diseño, ¿no? Que ya tenemos establecido un diseño, ya lo hemos probado y vemos que es un diseño que cumple, digamos, las normas de usabilidad y de diseño, ¿no? Para que, digamos, con una fiabilidad de que el producto va a ser atractivo y va a ser de buena aceptación, la aplicación. Pues ya en este punto, que ya tenemos tantas cosas claras, podemos pasar ya a la selección de la tecnología. Para esto, bueno, en el mercado existen muchas tecnologías de desarrollo móvil. Tenemos, en fin, una cantidad de stacks tecnológicos que nos van a permitir hacer muchísimas cosas y que va a depender mucho de qué es lo que queremos hacer, cuál es la que vamos a seleccionar. Al principio puede parecer un poco difícil escoger, pero realmente si conocemos de qué va cada una de ellas y tenemos claro qué es lo que queremos hacer, la selección no debería ser tan compleja. Tenemos que considerar para la selección tecnológica funcionalidades diseñadas, es decir, qué cosas vamos a implementar,
Cosas como si vamos a necesitar acceso a funciones específicas del dispositivo, si necesitaremos, por ejemplo, para esta aplicación, necesitaremos usar el GPS, la cámara, eh, acceder a la lista de contactos del teléfono y cosas como esta. Eh, También tenemos que tener en cuenta la capacidad de mantenimiento y crecimiento, es decir, cuánto esperamos nosotros que va a crecer la aplicación y qué capacidad tenemos para poder mantener ese crecimiento. Otro factor importante es la disponibilidad de un equipo y el conocimiento que este equipo tenga, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que conoce bastante de Angular, pues quizás esto nos oriente hacia una tecnología que nos permita que no haya un tiempo de capacitación tan grande, ¿no? Otro factor es el time to market, en qué tiempo disponemos para poder tener esta aplicación en el mercado. Y finalmente la estrategia a largo plazo, es decir, ¿qué queremos hacer con la aplicación en el futuro? ¿No? Tendríamos que al menos tener una idea. Eh, no tan específica como en el caso anterior, pero por lo menos saber hacia dónde queremos llevarla, para saber si la tecnología que escojamos nos va a permitir soportar las funcionalidades nuevas que querramos agregar en el futuro. Bien, y pues ahora me explicaré un poco qué tecnologías tenemos y qué ventajas y desventajas tiene cada una de ellas. ¿Vale? Pues en cuanto al diseño, tenemos un abanico de posibilidades que van desde lo más cercano al equipo móvil hasta lo más separado, digamos, del equipo móvil, ¿no? Y en el medio tenemos opciones también. Digamos, una escala de grises habría al medio. Lo más cercano es usar el desarrollo nativo. En esto nosotros estamos desarrollando básicamente en el lenguaje nativo de cada plataforma, ¿no? En el caso de iOS sería Swift y en el caso de Android, pues tenemos Java en Android Studio. Eh, y esto pues tiene algunas ventajas. La principal, para mí, bueno, al menos, es el rendimiento superior de la aplicación. Esto significa que cualquier desarrollo que hagamos va a tener va a ser el más eficiente en cuanto a funcionamiento. Eh, Esto nos va a servir también si queremos hacer aplicaciones muy complejas, pues lo tendremos que tener en cuenta, ¿no? Que van a funcionar mucho mejor si son desarrolladas en lenguajes nativos. También vamos a tener acceso a todos los recursos del dispositivo. No necesitan conexión a Internet para funcionar si es que la aplicación no es una aplicación que necesite data remota, digamos, y se puede distribuir a través de los stores. Otra ventaja muy importante es la comunidad de soporte, que es muy grande. Existen muchas webs donde podemos encontrar información y ayudas sobre cómo hacer desarrollo usando estas tecnologías. Pero así como hay ventajas, pues también tiene desventajas. Y la principal, de la cual se derivan varias consecuencias, es que está restringido a un único sistema operativo. Es decir, Android Studio está orientado a Android y Swift a iOS, lo cual me tiene una consecuencia de que tendría que mantener dos bases de código para una sola aplicación, si es que quisiera tener en el mercado presencia en ambos sistemas operativos. Y esto implica un mayor time to market, unos mayores costes iniciales, pues hay que hacer dos desarrollos, básicamente, y también costes de mantenimiento de escalada superiores, pues cualquier funcionalidad nueva que hagamos tendremos que implementarla dos veces. Para el otro lado del abanico, lo más separado, digamos, del dispositivo que tenemos es hacer una web responsive. En este caso, tendremos un solo desarrollo. Bueno, una web responsive es una web que básicamente se reordenan los elementos de una u otra manera dependiendo del dispositivo en donde se vea. Entonces, tenemos que el desarrollo finalmente es uno solo, porque es una web que se va a poder ver en Android o en iOS por igual. Em, Nos reduce por este motivo los costes de desarrollo y mantenimiento y tenemos una experiencia de usuario que es muy similar a si lo hicieran a través de la web con un ordenador. Eh, bueno, tenemos también para poder hacer un desarrollo en web responsive no necesitamos de un conocimiento especializado en móviles y
Por tal motivo, tendremos desarrollos mucho más digamos, rápidos si disponemos ya de un equipo para desarrollo web. Así también hay desventajas. En este caso, pues una de las desventajas es que no podremos disponer de los recursos del dispositivo y tendremos un rendimiento bastante inferior, ¿no? Pues esto es una web básicamente que se descarga y se ve a través de un navegador. Por esta razón tampoco es que podemos colocarlas en las stores, ¿no? Y la última desventaja es que quizás los usuarios no necesitan o desean tener la misma experiencia de uso que en la web. Y al acceder por móvil desean ver otros tipos de funcionalidades y otra forma de acceder digamos, o de resolver sus necesidades. Y en medio de estas dos tenemos digamos, los stacks híbridos, ¿vale? Aunque algunos no son tan híbridos, ¿no? Son más ya cercanos a nativo, como por ejemplo Xamarin. Xamarin, bueno, es una herramienta, es un stack de desarrollo que es soportado por Microsoft, es de Microsoft. Y pues la verdad es que está muy bien, es multiplataforma, nos permite tener experiencias e interfaces nativas porque finalmente el código que se desarrolla se compila a una aplicación nativa. Por lo tanto, también tendremos acceso a todas las funciones del dispositivo y de hecho hay una cantidad enorme de librerías que nos van a permitir inclusive ahorrarnos tener que desarrollar este acceso. Normalmente las aplicaciones se desarrollan usando C#, que es un lenguaje bastante difundido, por lo que si tenemos un equipo que ha desarrollado en esto, pues le va a ir muy bien esta tecnología. Y por estas razones, pues el time to market es relativamente corto. Ahora, uno de los problemas es que el Xamarin genera archivos comparativamente más grandes que si usáramos desarrollo nativo. Y bueno, existe un coste para su uso, que es un coste de certificación, digamos, para un equipo que desee trabajar usando esta tecnología. Otra tecnología muy similar es Flutter, y esta de aquí es respaldada por Google. De hecho, es la tecnología directa de Google para hacer el desarrollo. Bueno, de una manera similar a Xamarin, Flutter también hace una compilación que finalmente tiene un rendimiento muy similar a una aplicación desarrollada en nativo. En este caso también, bueno, esto se cumple para todas las aplicaciones híbridas. De hecho, para todos los stacks híbridos nos permiten hacer un desarrollo para múltiples plataformas. Flutter esto se cumple. Tiene un lenguaje propio, que es el Dart, que es un lenguaje de fácil aprendizaje y bueno, es un lenguaje tiene bastantes fortalezas, similares al caso de C#, ¿no? Como fuertemente tipado y cosas similares, ¿no? Que permite que un desarrollador que esté familiarizado con este tipo de lenguajes pues se adapte rápidamente. Y bueno, es una tecnología que está actualmente en crecimiento bastante rápido. Alguna de las desventajas es que como esta aplicación, bueno, esta tecnología es relativamente nueva, pues la comunidad de soporte por detrás es mucho más reducida, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia a que esto cambie en el futuro. Y bueno, el Dart, al ser un lenguaje propio, pues hay una curva finalmente de aprendizaje, que puede ser corta, pero existe, ¿no? Y una desventaja también importante es que en este momento, al menos, solamente soporta desarrollo para aplicaciones móviles. En el caso de Xamarin, por ejemplo, permite más que solamente desarrollos móviles. También permite desarrollar para TVs, para Mac y otros tipos de desarrollos. Luego nos vamos a las que ya son verdaderamente híbridas, digamos. Voy a mencionar dos. Una de ellas es React Native y la otra es Ionic. Pues en el caso de React Native, esta es una tecnología soportada por Facebook
¿no? En ambos casos, en React Native y en Ionic, tienen características muy similares. Ambas son multiplataforma, permiten acceder a funciones nativas y tienen un rendimiento bastante cercano, pero no igual al de una aplicación nativa. Tienen grandes comunidades de soporte y permiten publicar en las app stores. En el caso de React Native, una desventaja importante que yo veo es que al ser esta una tecnología de Facebook, pues su continuidad en el futuro no está garantizada del todo. Ya ha habido casos en el pasado en el que Facebook ha lanzado una tecnología y de pronto de un momento a otro le ha quitado el soporte y pues ha quedado obsoleta. Pero de momento no es el caso. Y en el caso de Ionic, pues una ventaja importante, aparte de las ya mencionadas, es que está basado en Angular, por lo que un equipo de desarrollo web, digamos, un equipo especializado en frontends, no tendría problema en migrar a esta tecnología. Por lo demás, bueno, las desventajas son similares al caso anterior, al de React Native. A excepción de que en este caso, bueno, tenemos que Ionic tiene una empresa dedicada a su soporte y bueno, es similar, ¿no? Nunca se puede asegurar la continuidad hacia el futuro de estas tecnologías, pero aparentemente de momentos están fuertes en el mercado y todo parece indicar que van a continuar así por un buen tiempo hacia el futuro. Vale. Quería proponerles para explicar brevemente algunos casos de estudio donde comentar un poco, aplicar un poquito de una manera muy resumida esto que hemos visto de las estrategias, ¿no? Y cómo podríamos finalmente seleccionar una tecnología u otra dependiendo de- del modelamiento y del estudio que hagamos. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos una aplicación de citas para una cadena de clínicas dentales. En este caso, por ejemplo, podríamos tener una clínica que no tenga un equipo de desarrollo y que su objetivo principal sea fidelizar a sus clientes. Pues puede ser que tenga muchas quejas porque no tienen un sistema de citas, los clientes llegan directamente y algunas veces se tienen que ir sin poder atenderse porque no hay disponibilidad y entonces quieren un poco poder gestionar esto. Pues en este caso, no van a acceder a características del dispositivo móvil, por ejemplo. Quizás a futuro sí pretendan crecer y utilizar funcionalidades un poco más complejas, aunque de momento solamente sea hacer las citas. Y quizás hacer notificaciones del momento en el que, del mismo día en el que la cita está reservada, que le avise al usuario, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues tendríamos que inclinarnos por una aplicación, un desarrollo híbrido quizás, para no tener que gastar mucho tiempo y que no haya un impacto fuerte a nivel de costes. eh, y hacer un desarrollo quizás en Ionic o React Native, ¿no? O en Xamarin, por ejemplo, para este caso. Eh, Después tenemos, por ejemplo, este otro caso. Es una aplicación para promoción del estreno de una película. Y en este caso en particular, que es una situación interesante, por ejemplo, tenemos un estudio que desea promocionar un estreno que viene en un futuro muy cercano, ¿no? Y pues deciden hacer una aplicación para poder hacer un concurso que permita a usuarios ganarse entradas y quizás merchandising, ¿no? de la película. El objetivo en este caso sería generar, en buena cuenta, hype, ¿no? O sea, generar expectativa sobre la película. Entonces, aquí podrían haber dos alternativas, que al momento de hacer el diseño decidan que lo que desean es algo muy simple porque ya la película ya tiene bastante expectativa, ¿no? Ya la gente la está esperando, se habla de ella y tal, y por lo tanto, pues una página de registro simple y que finalmente se le notificará al usuario después de inscrito si ha ganado o no ha ganado, pues sería suficiente. Y en este caso, optaríamos por una web responsive. Por otro lado, si quieren hacer algo más complejo, como por ejemplo alguna especie de juego usando realidad aumentada y quizás interactuar con los carteles publicitarios y afiches que estén en la calle, ¿no? Y que el usuario pueda interactuar y que pueda resolver acertijos y tal, y todo esto quede registrado y en base a eso se le premie, pues en ese caso tendríamos
un desarrollo que quizás tendría que desarrollarse incluso en nativo, ¿no? Porque pues, estaríamos accediendo a varias características del móvil y etcétera. Otro caso, por ejemplo, es el de una empresa que quiera una aplicación para poder trabajar con su equipo de ventas, ¿no? En este caso, el desarrollo ya no es para un cliente externo, sino para consumo interno, ¿no? Para para su propia fuerza de ventas. Entonces, si esta empresa, por ejemplo, está llevando todas las citas y toda la información de los vendedores que van a visitar clientes en hojas de Excel, estas pasan, por ejemplo, a un monitor o a un supervisor y finalmente se elaboran reports que pasan al jefe de área, por ejemplo, y querrían automatizar todo esto. Pues en este caso, quizás podríamos pensar en, vale, entonces tendríamos que hacer un desarrollo de repente en Xamarin o en alguna otra herramienta. Pues no necesariamente, porque quizás aquí pensando y volviendo un poquito a la pregunta si realmente necesito una aplicación, quizás en este caso, pues me convendría más de repente utilizar algún CRM ya existente y que tenga pues un complemento mobile, ¿no? Y quizás esto me permitiría avanzar mucho más rápido y poner esta herramienta en uso más rápido, un time to market muchísimo más rápido, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la complejidad, podríamos optar por un Pipedrive o para un caso más complejo con una fuerza de ventas mucho más grande, pues un Salesforce, por ejemplo, ¿no? En caso que no, bueno, pues que no deseemos esto y que veamos que es más conveniente porque tenemos funcionalidades que no nos cubren estas herramientas y que son muy específicas de nuestro modelo de negocio, pues quizás podríamos optar sí por un desarrollo quizás nativo o de pronto en Xamarin, porque en este caso sí tendríamos que pensar en la eficiencia, ¿no? Porque estamos trabajando con volúmenes de información. Un caso similar es si tuviéramos, por ejemplo, una app para registro de incidencias en una fábrica. También es una aplicación de uso interno y en este caso, pues tendríamos quizás un formulario sencillo, ¿no? Donde pues un trabajador si ve alguna incidencia como un equipo roto o una puerta malograda, etcétera, pues pueda ingresar la información pero a la vez tomar una foto de pronto para poder subirla y que esto vaya a una persona encargada de incidencias y se puedan dar las órdenes de reparación o de recambio, ¿no? En este caso, podríamos optar de pronto por una web responsive, no necesitamos poner la aplicación en el market, o de repente una aplicación híbrida. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que esta empresa tenga un área de informática con de pronto un pequeño equipo de developers, pues podría ir bastante bien de pronto aprovechar el conocimiento que tengan para poder desarrollar la aplicación usando un stack híbrido, por ejemplo. Y finalmente tenemos un caso por ejemplo, un distribuidor de artículos de deportes extremos, pues desea brindarle el servicio a las tiendas a las cuales le vende, de que puedan vender sus productos online, ¿no? Digamos, proveedor ya tiene una cartera de tiendas a las cuales les provee y les brindaría este servicio, ¿no? Entonces, esto, pues, se podría resolver también con una aplicación de pronto en desarrollo nativo o usando un desarrollo híbrido, dependiendo de las características ya de si tuviera un equipo para poder hacerlo o no y qué expectativas tuviera él de poder darle un mantenimiento a esto a futuro.